Eh, bueno, yo trabajo en una unidad de salud ocupacional. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Precisa que las preguntas son para todos los panelistas, no solo él. Sí, yo trabajo en una unidad de salud del trabajador, una unidad de salud ocupacional en el Servicio de Salud Mental. Y bueno, básicamente quiero plantear algunos elementos que me parece que faltan en la discusión y que tienen que ver respecto a lo que dijo el profesor de Yus ahora al último. En Chile, la ley 16.744 contiene, digamos, y es posible hacer denuncias por enfermedades de salud mental en trabajos y también por accidentes en el trabajo que tienen que ver con la salud mental. Y nosotros ya desde el año pasado hemos podido demostrar algunos casos apelando incluso a la suceso y a otros organismos para poder en el fondo poner en evidencia que el origen de la patología tiene relación con la organización del trabajo. Pero además, este año se corre en vigencia el Protocolo Nacional de Riesgos Psicosociales del Trabajo, que obliga a todas las instituciones, a todas las empresas a hacer evaluaciones de riesgos psicosociales y además a mejorar las condiciones que están en riesgo dentro de un periodo de un año, dependiendo del nivel de riesgo de cada empresa. En el caso que no se cumpla, también las empresas ahora van a tener que empezar a pagar multas a raíz de las fiscalizaciones que hagan las Secretarías de Salud y las autoridades sanitarias. Eso yo lo pongo como un elemento porque, tanto en mi experiencia en la autoridad como organizando los programas, pero también como clínico, hay falta de herramientas, sobre todo en los centros clínicos, porque, por ejemplo, de los 10 psicólogos, o sea, de los 10 casos que nosotros evaluamos el año pasado, al menos 8 estaban en el proceso psicoterapéutico fuera de la institución y ningún profesional les dijo que efectivamente la patología por la descompensación podía tener origen en el trabajo. Esto lo planteo porque, claro, se muestra efectivamente muchas situaciones de desigualdad y de sufrimiento a causa del trabajo, pero también creo que hay un desconocimiento de los alcances legales y los niveles de acción que nosotros como profesionales tenemos para poder proteger al trabajador. Muchas gracias. Ahora ya. Yo quería enriquecer la conversación, como decía el Marcelo, un poco tomando la frase final que dijo la persona que expuso, ¿no es cierto?, sobre los choferes de Transantiago, y que dijo como hay que pedirle al Estado, ¿no? Como que me quedo como un poco resonando eso, como hasta cuándo le vamos a pedir al Estado y sobre todo a qué Estado, ¿no es cierto?, como al Estado, al mismo Estado que está organizado de la misma manera en el cual vemos que sufrimos todos los que trabajamos para el Estado. O sea, como que me da la impresión de que tenemos que abrir nuestra mente y pensar, no solo pensar, sino que experimentar, vivir, ¿no es cierto?, investigar, ¿no es cierto?, otro tipo de experiencias laborales, comunitarias también. Estoy pensando, por ejemplo, en la organización del trabajo que hay en algunas empresas recuperadas en Argentina. Estoy pensando en también movimientos más radicales, de los cuales tampoco conozco mucho, pero por lo menos me abren a pensar, por ejemplo, el zapatismo en México, ¿no es cierto?, que buscan, ¿no es cierto?, maneras autónomas de poder organizarse. O sea, igual a mí tampoco es la solución, no sé cuál es la solución en realidad, pero por lo menos, ¿no?, como que hay una parte que es la parte legal, pero también creo que tenemos que pensar en otras formas de organizar el Estado también. O sea, ¿a qué Estado, con quién, cuál es ese interlocutor? Eso es uno. Y de alguna manera también creo que es demasiado importante rescatar que este no es un tema de solo psicólogos y de solo especialistas porque eso es continuar también con la lógica que nos han enseñado de la especialización, ¿no es cierto?, y que cae justamente en por qué nosotros nos tenemos que sobrecargar en solucionar temas que, como decía también el profesor, tienen que ver con formas de organizarnos convivenciales, digamos,
basadas en la solidaridad. O sea, ¿por qué no ir a preguntarle a los pueblos también originarios cómo se organizan, ¿no? Como a otras abrirnos, como a otras experiencias. Eso es como lo que quería decir. Y como una pregunta muy específica, al profesor de Jurs, que ayer decía que el trabajo se asemeja a la guerra, quería preguntarle, que también tiene que ver con esto de renunciar a pedir soluciones a otros y simplemente hacerlas nosotros, ¿por qué los trabajadores no renuncian? En la guerra, la imposibilidad de la persona está en que no puede renunciar, ¿no? Porque está obligado a estar en la guerra. En cambio, el trabajador no está obligado a estar en la guerra. Gracias. Eso. Vamos allá. Y hay una palabra acá que ya la busco. Si te puedes parar, Hola, mi nombre es Rodrigo Valenzuela, yo soy psicólogo y trabajo en salud mental y en un espacio llamado de ecosocial hace 15 años. Y esta semana se suicidó una compañera de trabajo. Quizás no me impresionó mucho eso. Lo que sí me impresionó un poco los temas que se han tocado acá respecto a cómo uno habita en los espacios laborales y curiosamente, y quizás paradójicamente, a lo mejor pueden creer, los pacientes se encargan de repetir eso, que en espacios de salud mental eso no ocurre. ¿Sí? Ante la pregunta que hacía de si esto es posible, a propósito de la experiencia en Francia, de aplicarlo en Chile, yo creo que hoy día acá en Chile, creo que no es posible. La respuesta que yo escucho de usted es una respuesta que, por lo menos si lo leo, apunta hacia una judicialización de ciertos temas sensibles. En Chile está todo judicializado. Se ha judicializado el aborto, el intento de suicidio fracasado, se ha judicializado la adicción, se ha judicializado la niñez, la adolescencia, se ha judicializado la violencia intrafamiliar. Brevemente lo que quiero enunciar es que hoy día en Chile eso no es posible y si a eso sumamos prácticas de Estado con prácticas empresariales, a eso sumamos las catástrofes que han ocurrido. Yo creo que hoy día, siendo muy concretamente, no es posible. Me llama así la atención, y con esto quiero terminar, que yo creo que el camino no va por judicializar ciertas prácticas como el suicidio en el trabajo. Yo no sé si la compañera se suicidó realmente relacionada con el trabajo. Lo que sí, de alguna forma, me llama la atención es cómo psiquiatras, psicoanalistas, terapeutas gestálticos, humanistas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, técnicos en rehabilitación, todo el campo que trabaja en un centro de salud mental, de alguna forma nos fuimos entregados a sus propios informes en silencio. No ha sido tocado el tema más que brevemente en una reunión clínica. Y me llama la atención cómo habitamos en esa soledad. No sé si se pueda judicializar, yo trabajo en un cosa de Unión. ¿Sí? No sé si se puede judicializar al alcalde, que es una bestia, participa en los consejos municipales. No sé si hay que judicializar al director de la corporación, quien se suicidó en la ciudad. No sé si hay que judicializar a la directora del centro por la mala gestión que ha hecho un recurso humano en temas de cuidado. Ni siquiera los coordinadores, que son buenos amigos. Creo que el camino no va por judicializar. Lo que me llama la atención es la actividad del lazo social de vida y de cómo habitamos invisiblemente, habiéndonos formado en posgrados, en magísteres, en cosas intelectuales, participando en estos escenarios que me parece maravilloso. Pero cómo nos cuesta poder sensibilizarnos y promover cambios. Creo que el camino va por judicializar. Gracias. Gracias. Tenemos dos palabras, una acá y una al fondo. Una pregunta muy corta. Cuando yo creo que decía la profesora, quizás un poco corta pero larga. Si usted pudiera dar alguna idea, concepto de cómo tiene
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilma Álvarez y bueno, yo soy ex dirigente sindical y yo soy una empresa desaparecida ya, textil. Y la experiencia mía actual es en 3 años en la construcción como jornal y veo que el tema de la construcción, la producción de la mujer en el área de la construcción en los últimos años, la verdad es que es un problema grave, psicológico, autoestima, pagan menos, etc. Yo tengo compañeras con muchos problemas psiquiátricos, psicológicos y todo lo que han dicho acá, el individualismo y la superexplotación de la mujer. Yo creo que el sector más, digamos, presionado, rinconado hoy día es la mujer. Y estoy aquí en este evento porque me invitaron a través de internet y lo encontré muy bueno porque me interesa. Hoy día le dije a mis compañeros y compañeras de trabajo que vendría, a pesar que no tenía plata para el pasaje, llegué igual, porque es muy caro salir también desde el trabajo a ir a una actividad como esta, porque es muy caro el pasaje. Entonces, pero hice el esfuerzo y vine. Y porque todo esto que está aquí, espero que haya un documento para conversarlo con mis compañeros también y para llevar adelante esta discusión, porque el trabajo hoy día se está transformando en una situación extrema. O sea, no es un placer trabajar. Hoy día el trabajo es un cargo. Entonces no tenemos recreación, no tenemos distracción, no tenemos vida. Entonces, toda esta situación del razonamiento y por la plata y por bajo sueldo y la jornada de trabajo, obvio que nos lleva a algunas personas a pensar en el suicidio, porque no hay situación laboral confortable. Esta es la experiencia de unos chiquititos y muchas gracias. Vamos a dar paso a respuestas de parte de las personas que estuvieron en la mesa. El profesor Daniela, por favor, si quiere comenzar. No sé si alguien más quisiera comentar algo, lo puede hacer. No hay más preguntas. Sí, respecto. El micrófono. ¿Se escucha ahí? Ese es mejor. Aclarar que cuando nombramos la ponencia del Estado de la empresa tenía que ver con la responsabilidad que les queda en la organización del trabajo. ¿Ya? O sea, esta organización del trabajo está relacionada con el modelo neoliberal en que vivimos. No tiene que ver con que el dueño, gerente del transgénero se le ocurrió hacer esto. Esto pasa en todos los lugares de trabajo. Por lo tanto, difícilmente podríamos esperar que el Estado nos dé alguna solución si el Estado está metido en eso. Si el Estado lo que hace es ordenar que este modelo neoliberal funciona. Entonces, un poco aclarar eso por las dudas. En ese mismo sentido, el compañero que habló de los riesgos psicosociales, yo soy bien escéptica, así que esto es una la verdad, para mí es un tema de suspenso. O sea, en términos generales, uno puede decir que es una mala iniciativa. ¿Sí? Es muy bueno que exista el protocolo, que se hable de esa montaña, pero la verdad es que, por ejemplo, en la puesta en marcha, en el piloto de los primeros 2 años, era obligatorio en el transporte y al menos entrar a Santiago no se ha hecho. Entonces, la verdad es que si vamos a hacer declaraciones por el cuidado de los trabajadores, pero eso no se va a materializar, la verdad es que no sirve. Entonces, ojalá que en algunas empresas se aplique de verdad. Yo espero que así sea, pero permítanme tener la desconfianza de cómo va a ser este proceso del protocolo. Dice el profesor si los otros panelistas quieren decir algo. ¿No? Yo voy a tomar la palabra y que me hace para hacer algo. Somos conscientes de que se generan estas instancias que son necesarias en el espacio de trabajo y
Y como respondiendo de algún modo a lo que retóricamente el profesor o genuinamente preguntó de cómo se ha ido trabajando y se creó este espacio, tanto el colectivo Panal como el grupo Tripalio pudimos resolver un problema que teníamos previo a propósito de este encuentro con la venida del profesor de Lluve. Nosotros, por ejemplo, estábamos en nuestros espacios de estudio con Horacio Coladori en su seminario o en la universidad y sabíamos de que había necesidades porque teníamos contactos con colectivos de trabajo, porque vemos las noticias, porque sabemos. Y se generaba una brecha entre el espacio académico o la investigación y los lugares de trabajo. Pensando en cómo resolver ese dilema que nos planteaba este encuentro, es que se nos ocurrió la posibilidad de un conversatorio, que es un dispositivo simple, pero que resuelve el tema de generar un espacio de producción, de encuentro de estas conversaciones que se hacen necesarias. Entonces, anticipándome a las manos que quedan sin poder hablar hoy acá, se nos ocurre proponer que estos espacios se repliquen en sus lugares de trabajo. ¿Sí? Hay psicólogos que están empezando a trabajar, a tomar estos espacios como meros mediadores para que esta discusión se promueva y utilizando las herramientas teóricas, ¿sí?, y los estudios que existen, se puede alimentar esa discusión y que no sea una vana queja en algún momento, porque nosotros sabemos de la queja y el rumor es lo que está permanentemente en todos los lugares donde se sufre, ¿sí? Pero estos espacios pueden transformarse en un lugar productivo en la medida en que nos reunamos y conversemos, respondiendo a la pregunta también del Estado. Partimos de bases, ¿sí?, de nuestros colectivos de trabajo a conversar. Eso. Muy bueno. ¿A qué minutos? Sí, 2 minutos. Sí, bueno. Bon, vos questions sont très intéressantes. Sus preguntas son sumamente interesantes. Mais elles demandent évidemment du temps pour répondre. Y piden mucho tiempo de reflexión para responder. La première question portait sur les risques psychosociaux. La primera pregunta tenía que ver con los riesgos psicosociales. Il y a effectivement des lois au Chili et il y en a un peu partout dans le leyes monde. en Chile y en muchas partes del mundo, Dans les différents pays d'Europe, en diferentes países de Europa, en Japón. et ces lois sont évidemment intéressantes Esas leyes son obviamente interesantes et il faut savoir s'en servir. y hay que saber usarlas, Parce que la loi ne dit pas porque la ley tout. no dice todo. Et à chaque fois, il faut, Cada dans vez, toute situation, en toda situación, voir si on peut convoquer la hay loi. que poder ver si uno puede convocar la ley. Et si on n'est pas suffisamment habile, Y si uno no lo hace on ne convoque pas la de loi. manera suficiente, Vous avez quand même raison no convoca la ley, pero tienen toda la razón. sur ce point qu'il faut la faire connaître, la Lo loi. que dijeron de que hay que dar a conocer la ley, Il faut que les los syndicats, mecanismos que existen. il faut que les syndicats connaissent les lois. Los sindicatos tienen que conocer las Il faut qu'ils les leyes, fassent connaître aux tienen salariés. que darlas a conocer a los asalariados, Parce que les lois porque ne sont pas toujours utilisées las leyes efectivamente no siempre avec son toutes les utilizadas possibilités qu'elles offrent. con todas las posibilidades que puedan ofrecer. Je passe tout de suite à l'autre question Voy a pasar inmediatamente a la otra sur la pregunta judiciarisation. sobre la judicialización. ¿No es cierto? Et je pense Yo pienso que- d'accord avec la critique que vous avez faite. Estoy muy de acuerdo con la crítica que usted ha establecido. Je me suis sans doute mal exprimé Quizás me expresé mal. et je pense que c'est important de préciser quelque chose. Pienso que es importante precisar algunas cosas. Le passage par la justice Pasar por la justicia n'est pas la solution, no es la solución, l'unique solution, no es la única solución. ni la solution. Tampoco, Je ne pense pas non plus que ce soit une solution rationnelle. tampoco creo que sea una solución racional Des problèmes posés par la santé mentale. frente a los problemas que plantea la salud mental en el trabajo. Le droit, El derecho, l'évolution du droit, la evolución del derecho, transformation de l'esprit de la loi, transformación del espíritu de la ley,
C'est néanmoins tout ça es très important. sumamente importante. C'est, en d'autres termes, En otros términos, la transformation et l'évolution des lois, la transformación y la evolución de las leyes c'est une condition nécessaire es una condición necesaria pour pouvoir agir. para poder actuar, Mais ce n'est pas une condition suffisante. pero no es una condición Je suficiente. suis d'accord avec vous. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con usted. On ne peut pas attendre No se puede esperar des avocats et des por magistrats parte de los abogados, de los jueces, qu'ils fassent la justice. que ellos hagan la justicia. Le rôle du magistrat El rol del magistrado n'est pas de faire la justice. no es hacer la justicia. Le magistrat, El magistrado, son problème, su problema c'est de voir si la loi s'applique es ver si la ley se aplica à la situation. a la situación. Et ensuite, Y luego, si elle s'applique, de faire si se le jugement aplica, et les attendus juzgar qui conduisent à la condamnation. y condenar. Que ce soit la justice, c'est une autre histoire. Que sea la justicia ya. Son problème, c'est que le droit soit appliqué. Su problema es que el Pas derecho la se aplique. justice sociale. No es que se haga justicia. Si on veut changer Si queremos et améliorer la justice dans la société, cambiar y mejorar la justicia en la sociedad, il faut passer par autre chose que hay la que loi, pasar efectivamente por otra cosa que no es la ley. qui est effectivement, d'une manière ou d'une autre, Y de un modo u otro, la formation d'une volonté politique, se trata de la formación de una voluntad política, une volonté politique collective una voluntad política colectiva pour lutter contre l'injustice. para luchar contra la injusticia. Et cette volonté politique, Pero esta voluntad política elle doit s'appuyer aussi sur le debe droit. también apoyarse sobre el utiliser derecho, le droit utilizar, quand usar c'est possible. el derecho cuando eso es posible. Et si cette politisation existe, Y si existe esa politización, elle aide aussi les magistrats et les avocats también ayuda mucho a los magistrados, a los abogados, à aller plus dans le sens de la justice. para poder ir justamente en el sentido de la justicia. Mais si on laisse les avocats et les magistrats seuls, Pero si uno deja a los abogados, a los magistrados solos, ça ne va pas s'arranger du tout. no se va a arreglar el problema, para nada. Donc, voilà, vous avez raison de Por nuancer. eso tiene razón usted de aportar ese matiz. Je vais évidemment pas répondre aux questions. Vous avez la dernière intervention Voy a hablar de la última intervención. Voy a responder a todo. soulevait la question Hablaban de la souffrance des femmes au travail. hablaba del sufrimiento de las mujeres. C'est une vraie question. Es una real cuestión. Parce que la souffrance des femmes au Porque travail el sufrimiento de las n'est mujeres pas la même que la souffrance en des el hommes. trabajo no es el mismo sufrimiento que el de los hombres. Je n'ai pas eu le temps d'en parler encore Ahora no tuve tiempo para hablar de ello dans les 2 journées de travail, en estos 2 días de trabajo que ya he tenido, mais c'est une question fondamentale. pero es una cuestión fundamental. Les hommes et les femmes Los hombres y las ne mujeres sont pas du tout dans une position égale no son para nada vis-à-vis de la en souffrance. una posición de igualdad con respecto al sufrimiento del trabajo. Bon, c'est un très grand domaine Es un ámbito tremendo sur lequel on a déjà rassemblé beaucoup de choses. sobre el cual se ha trabajado muchísimo Du ya travail, en clínica de il y a trabajo des réponses. y existen respuestas precisas. Désolé d'aller vite comme ça. Lo siento mucho de ir tan rápido, pero Sur cette question de la place de l'État, en cuanto al lugar del Estado, alors les uns critiquent la judiciarisation. algunos critican la judicialización, ¿no es Je cierto? suis d'accord. Estoy muy de acuerdo con esa crítica. Vous critiquez Usted critica le recours à l'État el recurso al Estado comme, voilà, disons, un peu como décalé dans le temps par rapport à la una réalité suerte historique. de desfase con respecto a la realidad. Donc j'aurais beaucoup de choses à vous dire Tendría muchas cosas que decir sur l'alternative que vous sobre proposez, la alternativa que usted propone, de chercher à développer de nouvelles de socialités, buscar efectivamente a desarrollar nuevas formas de sociabilidad. qu'il s'agisse des empresas recuperadas en Argentine, Empresas recuperadas en Argentina, te lo digo, ou qu'il s'agisse o des nouvelles formes de sociabilité nuevas formas de sociabilidad qui naissent dans les endroits les plus durs, que nacen incluso en los lugares más duros, de ce qu'on appelle les quartiers populaires, de lo que se llaman los barrios populares, autour de la ville de São Paulo au Brésil, en torno a Sao Paulo, en Brasil, les plus passionnantes.
Hay estudios apasionantes sobre la constitution de nouvelles sociétés reconstitución de una nueva sociabilidad dans des situations complètement dramatiques. en situaciones En absolutamente dépit de dramáticas. Y a pesar de esas Je pourrais situaciones aussi vous parler dramáticas, y des podría también evocar zones franques, las franches, zonas francas qui sont notamment au Nicaragua, que existen en Nicaragua, por ejemplo, et où, en dépit de ce qui se passe, donde a pesar de lo que pour ocurre, les formes caricaturales de la son domination formas que parecen caricaturas de la forma de exercée dominación par les entreprises coréennes que ejercen las empresas et coreanas, japonaises japonesas, sur le peuple en nicaraguayen, el pueblo de dans Nicaragua, ces zones franches, en esas zonas comment francas, de nouvelles sociabilités se reconstruisent. cómo En dépit de la efectivamente, a pesar de todo ello, se reconstruyen nuevas formas de sociabilidad. Donc je suis d'accord avec vous.